Mi hermana echó a perder mi reputación mandando mensajes súper explícitos a mis maestros desde mi correo, así que la grabé diciendo mentiras y la saqué de mi vida. Ahora, nuestros papás nos obligan a fingir que somos las mejores amigas y que aquí no pasó nada. La neta, mis papás nunca nos dejaban a mí ni a mi hermana mayor hacer la tarea. Lea, mi hermana, me llevaba solo 8 meses y era la típica chava carismática que hacía reír a todos sin esfuerzo. Literal, casi todos los chicos se morían por ella. Yo, en cambio, era más bien la tomboy a la que le fascinaban los coches y hacer las cosas por su cuenta. Pero cuando empezamos a crecer, todo se puso patas para arriba. Para mis papás, casarse y tener hijos era lo único que debía hacer una mujer en esta vida, y cualquier otra cosa les parecía un asco y súper inmoral. Y ni siquiera es porque fueran religiosos, simplemente estaban en otro rollo. Al principio pensé que las reglas solo eran para mí, porque cada vez que me ponía a jugar fútbol o con mis carritos, se enojaban porque no me comportaba como señorita. Y Lea siempre venía a consolarme y me decía que me quería tal y como era, pase lo que pase. Pero después a ella también le empezó a afectar, porque además de ser súper carismática, era toda una nerd que amaba leer, y en su tiempo libre hacía la tarea con días de anticipación. Un día, estaba en la cocina haciendo matemáticas, y mis papás se le fueron encima. Tu único trabajo es limpiar la casa y verte bonita. Le quitaron la calculadora y Lea salió corriendo a nuestro cuarto, llorando. Antes de eso, podíamos comer lo que quisiéramos. A veces comía tanto que sentía que iba a vomitar. Pero al día siguiente, en el desayuno, solo nos dieron una mini porción de lo normal, y encima era una de esas barritas para bajar de peso. Yo pensé que era broma, pero luego mi papá dijo, ya estás creciendo, así que tienes que comportarte como mujer. Después, mi mamá nos empezó a regalar perfumes carísimos de YSL y maquillaje de marca, y se pasaba horas tratando de enseñarnos a maquillarnos perfecto. Nos decía que si al terminar no parecíamos de 16, entonces no íbamos a la escuela. Para muchos, esto sería lo máximo, pero para nosotras, la escuela era nuestro único escape. Mamá, ¿por qué estamos haciendo esto?, le preguntó Lea, con la voz toda quebrada. Mira, hija, en unos años ya no va a haber hombres buenos, y si no agarras uno pronto, te vas a quedar sola para siempre. Y no quieres eso, ¿verdad?, se lo contestó a Lea, pero la amenaza era para las dos. Así que desde entonces, Lea y yo nos enfocamos cañón en vernos más grandes. Ni tiempo de estudiar o hacer tarea teníamos, porque todo el día nos la pasábamos arreglándonos. Cuando cumplimos 13, ya fácil podíamos pasar por de 17. Todos los chavos de la escuela querían con Lea o conmigo, y hasta nos llovían solicitudes en Snapchat. Sabíamos que era medio raro, pero nos valía, porque cuando le contábamos a mi mamá, nos trataban 1000 veces mejor, sin gritos, sin castigos. Todo era felicidad, viajes a Disneylandia y playas. Hasta creímos que teníamos a los papás más cool, que nos ayudaban a ser populares y a los que no les importaba la tarea ni las calificaciones. Todo estuvo bien por un tiempo, hasta que Lea empezó a odiarme. Un día estábamos como siempre, checando nuestras fotos en bikini de Instagram y borrando las que no nos gustaban. Le enseñé a Lea a un chavo que siempre le daba like a mis fotos y a mis historias, pero en vez de reírse como siempre, se quedó callada. La moví pensando que bromeaba y me gritó, «Déjame en paz». Me arrebató el celular de mala gana y azotó la puerta. En ese momento no lo sabía, pero ahí Lea dejó de verme como hermana y empezó a verme como rival. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, veía mi ropa y ponía los ojos en blanco. Luego se ponía algo más atrevido. En las cenas, presumía cuánto había bajado de peso. Poco a poco, mis papás empezaron a tratarla mejor que a mí. Al principio era leve. En su cumpleaños 14 le regalaron un collar de diamantes enorme, y a mí en el mío solo una pulsera sencilla. Pero ni eso le bastaba a Lea. Tenía que sacarme del camino como rival. Empecé a sentir esa corazonada de que algo muy malo iba a pasar. Así que puse una trampa en mi cuarto, un hilito con una campana para que si alguien entraba, me despertara. Y ni una semana después, estaba dormida a las 3 de la mañana cuando se activó la alarma. Vi que el tazón de ácido que había agarrado del laboratorio se tiró en el suelo, en los muebles y en la cara y manos de Lea. Gritó horrible y mis papás corrieron y la llevaron al hospital. Yo esperaba que eso hiciera reaccionar a mis papás y que todo volviera a la normalidad, pero no, todo salió al revés. Ahora me trataban mucho mejor a mí que a Lea, y eso hizo que ella me odiara más y quisiera arruinarme la vida para siempre. Al día siguiente, mi cuarto todavía apestaba a químicos y me pasé 2 horas tallando el piso. Mis papás ni se molestaron en ayudar. Solo decían que Lea era una decepción y que yo ahora era la hija buena. Eso me hacía sentir fatal. 3 días después, Lea regresó del hospital con las manos vendadas y un parche en la mejilla. El doctor dijo que tuvo suerte de no salir peor. Mis papás apenas la pelaron. Solo la mandaron a su cuarto a pensar en lo que hizo. Esa noche intenté hablarle, pero ni me volteó a ver. En la escuela todo se puso raro. Todos preguntaban qué le pasó en la cara y ella dijo que fue un accidente cocinando. Yo no la corregí. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi hermana se metió a mi cuarto con químicos peligrosos mientras yo dormía? Nadie me iba a creer. Las semanas siguientes en la casa fueron una tensión total. Mi mamá me llevaba de compras y me compraba ropa carísima, mientras Lea se quedaba en casa. Mi papá, por fin,
Me hablaba en la cena en vez de criticarme todo el tiempo. Se supone que debería sentirme bien, pero no, se sentía horrible. Un día, llegando de la escuela, encontré todo mi maquillaje hecho pedazos en el baño y mi vestido favorito destrozado. Yo tenía clarísimo que había sido Lea, pero cuando se lo conté a mis papás, se pusieron histéricos. Le quitaron el celular y la dejaron castigada un mes. La verdad, casi me dio lástima, pero solo casi. Esa misma noche, alcancé a oír a Lea llorando en su cuarto. Fui, toqué la puerta y me dijo que me largara, pero entré de todos modos. Estaba sentada en su cama, toda roja y con los ojos hinchados. ¿Qué quieres?, me soltó mientras se limpiaba las lágrimas. ¿Vienes a presumir? Me senté en la orilla de la cama y le dije, yo no pedí que te castigaran. Ajá, como digas, respondió. Esto te encanta. Ahora sí ya eres su favorita. Intenté explicarle que no me interesaba ser la favorita. Solo quería que todo regresara a como era antes. Se me rió en la cara y me mandó por un tubo. Me fui de ahí sintiéndome peor de lo que llegué. Al día siguiente, amanecí con una nota debajo de mi puerta. Solo decía, cuídate las espaldas. La hice bolita y la tiré, pensando que Lea nomás estaba exagerando. Pero ni idea tenía de lo equivocada que estaba. 2 días después, abrí mi casillero y vi cientos de hojas impresas con capturas de pantalla de mis mensajes privados con Tyler, el chavo con el que estaba texteando. No era nada fuera de lo normal, solo cosas coquetas, pero ver todo eso pegado en mi casillero me hizo querer desaparecer. Arranqué todo de volada antes de que alguien pudiera verlo. Cuando llegué a la casa, enfrenté a Lea. Solo me sonrió y dijo, eso fue apenas el comienzo. Pude haberle contado a mis papás, pero sabía que solo la iban a castigar más y seguro todo se pondría peor. Así que mejor me quedé callada y empecé a andar con más cuidado. Cambié todas mis contraseñas y no soltaba el celular ni para ir al baño. Por unos días parecía que ya se le había pasado. Hasta pensé que todo estaba volviendo a la normalidad. Pero una mañana desperté y descubrí que me habían cortado el pelo mientras dormía. No todo, pero sí varios mechones, así que parecía que me había peleado con una licuadora. Grité tan fuerte que mi papá llegó corriendo. Cuando mis papás vieron cómo tenía el cabello, se pusieron como locos. Mi mamá lloraba diciendo que ya estaba arruinada, y mi papá gritándole a Lea, que juraba que ella no había sido. Pero la neta, ¿quién más iba a ser? Por semanas tuve que ir a la escuela con gorra, hasta que medio me creció el pelo. Después de eso, mis papás mandaron a Lea al cuarto de visitas en la planta baja porque decían que ya no podían confiar en ella. Yo me sentía pésimo, pero también me daba miedo lo que fuera a hacer después. Empecé a dormir con la puerta cerrada con llave y hasta empujaba el tocador para atorarla. Tenía un bate de béisbol bajo la cama, aunque suene exagerado, pero es que nadie sabe lo que es vivir con alguien que te odia de verdad. Lo más raro era que en la escuela, Lea actuaba como si nada, con sus amigas, coqueteando con los chavos, invitada a todas las fiestas, y a mí ni me pelaba, como si fuera invisible. Un día en clase de matemáticas, me mandaron a la dirección. El director Jacobson se veía súper incómodo y me enseñó un montón de fotos inapropiadas que, según esto, habían salido de mi correo escolar y se las mandaron a casi todos los maestros. Yo estaba muerta de la vergüenza y le juraba que no había sido, que alguien había hackeado mi cuenta, pero se notaba que no me creía. Me suspendieron 3 días. Mis papás estaban fuera de sí y tampoco me creyeron, aunque ya deberían haber sospechado por cómo se estaba portando Lea. Todo ese tiempo en la casa, Lea me lanzaba sonrisitas cuando nadie veía. Yo sabía que era ella, pero no tenía pruebas. Cuando regresé a la escuela, todo mundo hablaba de mí por lo bajo. Al parecer, Lea les había contado que me habían suspendido por mandarles fotos atrevidas a los maestros. Mi reputación estaba por los suelos. Hasta mis amigas comenzaron a alejarse. Un día, mientras comía sola, Madison, una chava que apenas conocía, se sentó conmigo. Siempre era callada y andaba sola, pero me dijo que no creía los chismes, que Lea le había hecho algo parecido el año pasado. Lea es experta en dejar mal a la gente, me dijo. Me lo hizo cuando me tocó un proyecto de ciencias con Jeremy, porque a ella le gustaba y empezó a decir que yo lo acosaba. Fue la primera vez que me cayó el 20 de que Lea llevaba tiempo haciendo estas cosas, solo que nunca me había tocado a mí. Madison y yo empezamos a juntarnos más seguido. Era un alivio tener a alguien que sí me creyera. Comíamos juntas y a veces hacíamos tarea en la biblioteca, pero no podía invitarla a mi casa. Mis papás estaban empeñados en que Lea y yo debíamos ser niñas bien y conseguirnos un buen esposo algún día. De seguro no aprobarían a Madison, con su cabello corto y su ropa floja. Por unas semanas todo estuvo tranquilo, demasiado, y yo nomás esperaba el siguiente movimiento de Lea, pero nada. Hasta que un viernes, llegando a la casa, me encontré a mis papás esperándome en la sala con una cara súper seria. «Siéntate», dijo mi papá. «Tenemos que hablar». Mi mamá tenía mi laptop en las manos y sentí el estómago hecho nudo. Ya sabía que venía algo malo. «Encontramos cosas muy preocupantes en tu computadora», dijo mi mamá con la voz temblorosa. Mensajes con hombres mucho mayores, quedando de verse con ellos. Se me fue el alma al suelo. ¿Qué? Eso no es cierto. Yo jamás hice eso. Mi papá me enseñó los mensajes. Salían de mis cuentas, pero yo jamás los escribí. Incluso un tipo de como 40 años estaba planeando verme en el centro comercial al día siguiente. Me solté a llorar. No fui yo, fue Lea. Ella quiere meterme en problemas.
Pero no me creyeron. ¿Cómo iban a hacerlo si todo salía desde mi computadora y mis cuentas? Lea me había puesto una trampa perfecta. Me quitaron el celular, la laptop, todo, y dijeron que estaba castigada sin fecha. Hasta hablaron de mandarme a un campamento para jóvenes problemáticos. Lloraba en mi cuarto cuando Lea entró, sin decir nada. Solo se quedó parada ahí, sonriendo. ¿Por qué me haces esto?, le pregunté. Solo se encogió de hombros. Porque puedo, porque me quitaste mi lugar, y ahora yo te voy a quitar todo a ti. En ese momento supe que esto no se iba a detener. Lea no solo estaba celosa o enojada, de verdad quería destruirme, y si no hacía algo pronto, lo iba a lograr. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo, pensando qué podía hacer. El bate de béisbol debajo de mi cama ya no me daba seguridad. Cada ruido en el pasillo me ponía nerviosa, pensando si Lea estaría tramando algo más. Esto ya no era una simple rabieta o celos. Era un plan para arruinarme la vida, y mis papás le creían todo. Lo que más me sorprendía era lo calculada que era, como si hubiera planeado cada paso desde hace meses, esperando el momento para dar el golpe. A la mañana siguiente, ni siquiera me dirigieron la palabra en el desayuno, solo repetían lo decepcionados que estaban y que ellos me habían educado mejor. Mi mamá soltaba suspiros dramáticos mientras le daba vueltas a su café, y mi papá se escondía detrás del periódico, solo bajándolo para lanzarme miradas que decían todo menos «te creo». Lea estaba frente a mí, devorando esa ridícula barra para bajar de peso con una sonrisita que me sacaba de quicio. Partía cada pedacito, se lo metía a la boca y me veía como si se estuviera burlando de mi desgracia, disfrutando ver cómo me hervía la sangre. De verdad me daban ganas de gritar. Cuando mis papás salieron a trabajar, acorralé a Lea en la cocina. El sol de la mañana se colaba por las ventanas, iluminando cada mota de polvo que flotaba entre nosotras, igualito que la tensión que había en el aire. Le solté que sabía perfecto lo que estaba haciendo y le exigí que fuera ella quien hablara con mis papás y les dijera la verdad. Solo se me rió en la cara, una risa fría que rebotó feo en los azulejos, y dijo: «De todos modos nadie te va a creer». Luego, como si nada, tiró su jugo de naranja sobre mi camisa blanca antes de irse, casi brincando, con la mochila colgando como si la vida le valiera. Me cambié la camisa y me fui sola a la escuela, pensando cómo salir de esto. El clima estaba muy bonito para mi humor, el aire olía a primavera, y los pájaros parecían reírse de mí mientras cantaban en los árboles de la calle. Tenía claro que no podía seguir actuando solo después de que Lea hiciera algo. Tenía que adelantarme, anticipar el siguiente golpe. Mi cabeza no paraba, imaginando 1000 formas de qué podía pasar, cada una más loca que la anterior. Ya en la comida, encontré a Madison en nuestra mesa de siempre junto a la ventana, y le solté todo. Los mensajes falsos, mis papás en pánico, todo. La cafetería estaba a full de chismes ridículos, en contraste con lo pesado de lo que yo le contaba. Madison escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido y cara de preocupación, cosa que agradecí. Me empujó sus Tater Tots sin tocar en señal de apoyo, y al final me dijo: «Necesitas pruebas. Algo que no puedan ignorar. Algo que demuestre que fue Lea y no tú». Tenía razón, pero ¿cómo iba a sacar pruebas si Lea era tan lista? Siempre borraba sus rastros. Hacía parecer que la mala era yo. Ella estaba jugando ajedrez, y yo apenas sabía jugar turista. Madison me sugirió que empezara a anotar todo lo que hacía Lea. Horas, fechas, detalles. También pensó que debía buscar la forma de agarrarla en la movida. «Ponle una trampa, algo como lo del hilo, pero que ahora sí la deje en evidencia», dijo, y se le veían los ojos brillando de las ideas. Por primera vez en días, sentí una chispita de esperanza. Ese mismo día, llegando a casa, me encerré en mi cuarto y abrí un documento en mi tablet viejita, esa que mis papás ya ni pelan. Escribir era un lío porque la pantalla estaba rota, pero me daba miedo usar otra cosa. Anoté cada cosa que Lea había hecho, desde el desastre en química hasta los mensajes falsos. Traté de escribir todos los detalles, exactamente lo que decían los mensajes, las horas, cómo reaccionaron todos. Sacarlo de mi cabeza me hizo sentir que, aunque fuera tantito, recuperaba el control. Al día siguiente, sábado, mis papás me dejaron castigada en la casa mientras se llevaban a Lea de compras. Según ellos, porque se lo había ganado por aguantarme. Desde la ventana vi cómo salían en el coche, Lea muy oronda en el asiento de adelante, el que siempre era mío. Aproveché que estaba sola y me metí al cuarto de Lea a buscar algo. Su cuarto era desesperante. Cama perfecta, libros ordenados por color, ni un poco de polvo, todo de exhibición como si quisiera impresionar a mis papás. Me sentí rara revisando sus cosas, pero ya estaba desesperada. Busqué debajo del colchón, en los cajones, detrás de los pósters, nada. Y de repente, vi su bote de basura. Ahí encontré un papel arrugado con mi contraseña de correo escrita. Sentí el corazón a 1000 por hora mientras lo alisaba. Lo guardé en mi bolsa como si fuera lo más valioso del mundo. Cuando llegaron y oyeron el ruido de las bolsas de compras, traté de enseñarles el papel. Solo se enojaron porque me metí al cuarto de Lea,
Mi papá se puso rojo, ese rojo que le sale cuando quiere gritar pero se aguanta. Me dijo, te estás obsesionando, mejor hazte cargo de tus actos y deja de culpar a tu hermana. Otra vez me dieron ganas de gritar. Esa noche oí a Lea hablando por teléfono, muerta de risa de lo fácil que se la estaba jugando a mis papás. Me pegué a la pared para escuchar cada palabra y grabé un rato en la tablet, pero al oírlo solo se escuchaba mi respiración y nada de lo que decía Lea. Otro intento fallido. El domingo estuvo peor, porque mis papás me sentaron en la cocina a escribir una carta de disculpa para los maestros a los que, según esto, les mandé correos groseros. La hoja en blanco me veía y yo nada más trataba de explicar otra vez que no fui, pero nadie me escuchaba. Mi mamá no dejaba de caminar detrás de mí, arrastrando las pantuflas en el piso y diciendo cosas como, te educamos mejor, o, ¿dónde quedó la niña buena que eras? Yo solo me senté ahí, escribiendo una mentira que me dolía, sintiéndome más sola que nunca. Cada palabra era como traicionarme a mí misma. El lunes en la mañana vi que mi mochila estaba empapada, todos mis cuadernos arruinados, las hojas pegadas y la tinta corrida. Imposible de leer. Cuando reclamé a Lea, solo se encogió de hombros y dijo, pues cuida mejor tus cosas. Lo dijo tan tranquila que por un segundo hasta le creí. Mis papás, como siempre, me dijeron que dejara de echarle la culpa y que fuera más responsable. En la escuela le pedí hojas a Madison, intentando rehacer mis apuntes como pude, medio adivinando lo que había escrito antes entre las manchas de tinta. A la hora de la comida me presentó a su amigo Eric, que según esto era un genio en computadoras. Era alto, flaco, el pelo todo despeinado y los lentes siempre a punto de caérsele. Dudé al principio, pero Madison insistió en que podía ayudar. La forma en que ella lo miraba cuando creía que nadie la veía me hizo pensar que le gustaba. Eric me explicó que si Lea se metía a mis cuentas, tal vez había forma de comprobar que yo no mandé los mensajes. Habló de direcciones IP y registros de inicio de sesión usando palabras que apenas sí entendí. Me pidió mi laptop y tuve que decirle que mis papás me la habían quitado. Ella frunció el ceño y dijo, voy a pensar en otra manera, mientras daba golpecitos en la mesa de la cafetería con los dedos. Después de la escuela, abrí mi casillero y ahí estaba, una rana muerta, puesta encima de mis libros, con los ojos vidriosos mirándome. Sentí el estómago revuelto y tuve que tragar saliva para no vomitar. Supe de inmediato que había sido Lea, pero no tenía pruebas. La envolví rápido en unas toallas de papel del baño y la tiré antes de que alguien se diera cuenta. Luego me lavé las manos hasta que sentí la piel ardiendo. Al llegar a la casa, Lea ya estaba ahí ayudando a mi mamá como si nada, muy sonriente y cortando verduras en la barra como si fuera toda una experta, mientras escuchaba a mi mamá hablar sobre su día. Cuando me vio, me lanzó una sonrisa tan inocente que me puso los pelos de punta. Me fui directo a mi cuarto y, con la mano temblorosa, anoté lo de la rana en mi lista de incidentes, que cada vez era más larga. Al día siguiente, antes de entrar a clase, Eric me abordó emocionadísimo y me contó que tenía un plan. Si lograba usar la computadora de la casa, él podía instalar un programa para grabar todo lo que pasara. Así, si Lea volvía a meterse con mis cuentas, ahora sí tendríamos pruebas. Me explicó todo en voz baja mientras los demás pasaban por el pasillo. El verdadero problema era poder usar la computadora, porque mis papás no me quitaban los ojos de encima, convencidos de que yo era poco menos que una criminal. Incluso revisaban mi tablet de vez en cuando, aunque todavía no habían encontrado mi archivo secreto. Por suerte, esa noche anunciaron que el sábado irían a ver a mi tía Gloria y estarían fuera todo el día. Dijeron que Lea se quedaría a cargo, y ella se sintió la reina del universo. Apenas se fueron el sábado por la mañana, y el coche ni había salido bien de la cochera, Lea invitó a varias amigas. Se adueñaron de la sala, pusieron música, se maquillaron y llenaron la casa de olor a esmalte y risas escandalosas. Yo me quedé en mi cuarto hasta asegurarme de que estaban distraídas, y luego me colé a la oficina de mi papá, donde estaba la computadora. Ahí estaba todo tranquilo y medio oscuro por las persianas cerradas. Seguí las instrucciones de Eric, bajé el programa y lo dejé corriendo escondido. Tenía el corazón en la garganta y sentía que se me iba a salir del pecho. El programa guardaría todo lo que teclearan y tomaría capturas cada rato. Si Lea volvía a intentar meterse a mis cuentas desde ahí, la íbamos a agarrar. Me sentía como espía de película, poniendo micrófonos en territorio enemigo. Justo cuando iba saliendo, escuché pasos en el pasillo, y la tabla esa que siempre rechina me puso en alerta. Cerré todo rapidísimo y fingí buscar un libro en el librero de mi papá. Lea entró con su amiga Ashley, las dos mirándome de reojo. Ashley, con los ojos llenos de rímel, me vio de arriba a abajo, y Lea preguntó con tono de sospecha, ¿qué haces aquí? Agarré un libro al azar y le dije que solo buscaba algo para leer, intentando sonar como si nada, aunque el corazón me latía a 1000. Lea no me creyó mucho, pero solo resopló y me dijo que no estorbara en su fiesta. Regresé a mi cuarto todavía con la adrenalina a tope, pero ahora sentía que por fin había hecho algo para defenderme. Los siguientes días, Lea se portó tan amable que se notaba falso, especialmente frente a mis papás. Me pasaba los platos en la cena sin que se lo pidieran y hasta me echó un cumplido por el cabello. Yo andaba nerviosa, esperando el golpe y revisando a cada rato las notificaciones en mi tablet para ver si el programa ya había capturado algo.
La espera se sentía eterna, casi peor que los ataques mismos. Hasta que por fin, el miércoles, llegó la alerta. El programa tenía capturas de Leah entrando a mi Facebook, mandando mensajes a Logan, un chavo de mi salón, haciéndome quedar como una intensa loca obsesionada con él. Los mensajes eran tan detallados y penosos que me puse roja solo de leerlos. Estaba viendo en tiempo real cómo me tendía una trampa, y sentí una mezcla de coraje y alivio, porque al fin tenía pruebas. De inmediato bajé todo y se lo mandé a Madison y a Eric. Eric me ayudó a armar la línea de tiempo con toda la evidencia, hasta con screenshots de Leah inventando correos falsos con nombres de maestros. Era imposible negar lo que había hecho, pero ahora necesitaba pensar bien cómo usar todo eso, porque si solo se lo enseñaba a mis papás, seguro terminaba castigada por haber puesto un programa espía en la compu de la casa. No me iban a creer tan fácil. Tenía que encontrar la manera de obligarlos a ver la verdad. Al día siguiente en la escuela, Logan me enfrentó por los mensajes delante de sus amigos junto a los casilleros, todos riéndose y diciendo cosas pesadas cuando me acerqué. Me ardía la cara de la vergüenza y solo quería que me tragara la tierra. Intenté explicar que no había sido yo, que mi hermana había hackeado mis cuentas, pero solo se rieron más. Logan hizo una seña grosera y sus amigos se soltaron riendo. En eso llegó Madison y sacó su celular para enseñarle a Logan las capturas donde se veía que Leah fue la que mandó los mensajes. Al principio, Logan se quedó todo confundido. La sonrisa se le borró y después hasta nervioso se veía. Para la hora de la comida, ya todos en la escuela estaban chismeando de cómo Leah se hizo pasar por mí usando mis cuentas, y por primera vez el rumor le dio la vuelta a ella. Cuando llegué a la casa, Leah me estaba esperando en la entrada, cruzada de brazos y con la cara llena de enojo. Me agarró fuerte del brazo y me jaló al baño. Prendió la regadera para que no se escuchara nada y el vapor empañó todo. ¿Qué hiciste?, me dijo entre dientes apretándome el brazo. Me solté y me froté donde me había dejado las uñas marcadas. Yo no hice nada. Tú eres la que anda hackeando mis cuentas y queriendo arruinarme la vida. Se me acercó tanto que sentí su aliento caliente en la cara. ¿Crees que eres muy lista? Esto no se ha acabado. Ni creas. No tienes idea de lo que puedo hacer. Me heló la sangre escucharla, aunque el baño estuviera lleno de vapor. Esa noche dormí otra vez con la cómoda atorando la puerta. Me aterraba pensar en lo que Leah sería capaz de hacer ahora que sabía que yo no me iba a dejar. Cada crujido, cada ruidito de la casa, me despertaba de golpe, segura de que estaba intentando entrar a mi cuarto. Al día siguiente, el escándalo comenzó en cuanto amaneció. Mi mamá estaba parada en el pasillo, abrazando su joyero y llorando como si se le fuera la vida. Tenía la cara llena de manchas y el cabello, que siempre traía impecable, hecho un desastre. Resulta que habían desaparecido sus aretes de diamantes y su anillo de bodas. ¿Y adivinen dónde fueron a dar? Obvio, en mi cuarto. Los encontraron hasta el fondo de mi cajón de calcetas, envueltos en un pañuelo como si yo hubiera querido esconderlos a propósito. Yo no dejaba de repetirles que no los había agarrado, que seguro Leah los puso ahí para meterme en problemas. Pero mis papás ni me pelaban. Estaban tan ocupados gritándome cosas sobre la confianza, el respeto, y que ya ni siquiera sabían quién era yo, que ni por un segundo dudaron de la versión de Leah. La voz de mi papá resonaba por toda la casa, mientras los sollozos de mi mamá de fondo hacían todo aún más triste. Leah estaba detrás de ellos, fingiendo cara de sorpresa y decepción, como si de verdad le preocupara su hermana problemática. En serio que merecía un Oscar. Me castigaron un mes sin celular, aunque ya ni tenía, sin poder salir, sin nada. Solo me dejaban ir a la escuela y regresar directo a la casa. Hasta mi papá salió con la idea de ponerme una app para rastrearme en la tablet y saber dónde andaba todo el tiempo. Sentía que las paredes de mi cuarto me aplastaban. Estaba derrotada. Aunque tenía pruebas de que Leah se metía a mis cuentas, no logré convencerlos de que todo era un plan suyo para hacerme quedar mal. Estaban tan obsesionados con que fuéramos las hijas ejemplares que no podían ver lo que tenían frente a sus narices. Era como si quisieran creer que yo era la mala. Ese fin de semana fue un infierno. Me pusieron a limpiar la casa de arriba abajo, mientras Leah se iba bien feliz al centro con sus amigas. Yo tallaba baños y trapeaba pisos, las manos todas rojas por los químicos, aguantándome las ganas de llorar. Lo único bueno era que tanto trabajo me ayudaba a no pensar tanto en lo mucho que estaba furiosa. Mientras limpiaba el cuarto de Leah, me encontré algo que me llamó la atención. Tenía escondido un diario debajo del colchón. Era de piel rosa, con un candadito ridículo que ni cerrado estaba. Sé que no debía abrirlo, pero ya estaba desesperada. La mayoría de las cosas eran lo típico, pero después encontré páginas donde escribía lo mucho que me odiaba, cómo pensaba hacerme pagar por robarle su lugar, y que haría lo que fuera por volver a ser la favorita. Se notaba que estaba perdiendo el control, porque apretaba tanto el bolígrafo que las palabras se marcaban en las hojas de abajo. Le tomé fotos a esas páginas con mi tablet, más pruebas para mi colección. Me temblaban las manos cuando volví a poner el diario exactamente donde lo había encontrado. El lunes las cosas se pusieron peor. Me llamaron otra vez a la dirección. Ahora el señor Jacobson sí se veía enojado. Tenía el entrecejo bien fruncido. Me soltó que alguien había reportado que yo tenía sustancias en mi casillero. Revisaron y, cómo no, encuentran una bolsita con pastillas escondida en mi libro de matemáticas. Las regaron en el escritorio como si fueran pruebas súper graves.
Me suspendieron en lo que investigaban. El director dijo que hasta estaban pensando en expulsarme, y se le veía la preocupación en la cara. Llamaron a mis papás para que fueran por mí, y todo el camino de regreso a la casa fue puro silencio. Nomás se escuchaban los sollozos bajitos de mi mamá sentada junto a mí. Cuando llegamos, mi papá explotó y me gritó que estaba arruinando mi vida y haciendo quedar mal a la familia. Se puso tan rojo que hasta le salió saliva de la boca de tanto gritar. Intenté explicarles que era una trampa, que Lea era la que me estaba metiendo cosas en el casillero, pero ni caso me hicieron. Mi mamá solo lloraba y preguntaba en qué había fallado conmigo. Mi papá, bien dramático, dijo que estaban pensando en mandarme a un internado para niñas problemáticas. Al día siguiente, encontré el folleto en la cocina, de un lugar que se llamaba Harmony Ridge, con puras fotos de chavas en uniforme y cara de amargadas. Esa noche, escuché a mis papás y a Lea platicando abajo. Me fui despacito hasta arriba de las escaleras para escuchar. La alfombra ayudó a que no hiciera ruido. Lea estaba diciendo que estaba súper preocupada por mí, que últimamente me juntaba con malas influencias. Hasta les sugirió que tal vez necesitaba ayuda profesional. Mis papás se lo creyeron todo y la felicitaban por ser tan buena hermana. Casi podía ver cómo se inflaba de gusto con toda su aprobación. Me regresé a mi cuarto y lloré en la almohada. Sentía que mi vida se me iba de las manos y no podía hacer nada para evitarlo. Lea estaba ganando, y lo peor es que lo sabía. El folleto del internado brillaba en la oscuridad, como si me recordara a cada rato lo cerca que estaba de perderlo todo. Al día siguiente, aprovechando que mis papás no estaban, Lea entró a mi cuarto. Se sentó en mi cama con su cara de preocupación, fingiendo que era la hermana comprensiva. Traía uno de sus conjuntos perfectos y el cabello arreglado tal cual le gusta a mi mamá. ¿Sabes? Si solo te disculparas y admitieras lo que hiciste, tal vez no te mandarían lejos, me dijo, con esa voz de falsa simpatía que ya no le aguantaba. Jugaba con un hilito de mi cobija y ni siquiera me miraba. Yo nomás la veía sin poder creerlo. ¿Por qué me haces esto? Antes éramos amigas, le dije, recordando cuando de niñas hacíamos fuertes de sábanas y nos quedábamos platicando hasta tarde. Solo se encogió de hombros y por fin me miró, con los ojos fríos, porque solo puede haber una hija favorita, y esa voy a ser yo. Cuando se fue, me quedé viendo el techo, sin saber qué hacer. Las estrellitas fosforescentes que pegamos hace años ya casi ni existían, nomás quedaban unos puntitos de luz. No podía dejar que me mandaran lejos. Tenía que desenmascarar a Leah como fuera. ¿Pero cómo? Mis papás no me iban a creer nada. Justo entonces recibí un mensaje de Madison en la tablet. Ella y Eric ya estaban planeando algo. Creían que podían ayudarme a atrapar a Lea con las manos en la masa, pero primero tenía que regresar a la escuela. Ese mensaje fue como un salvavidas. Los siguientes 3 días me porté como la hija perfecta. Limpié sin que me lo pidieran. Hablé súper educado. Hasta usé la ropa que le gusta a mi mamá. Incluso pedí perdón por mi actitud, aunque jamás admití nada. Me tragué el orgullo y actué el papel que ellos querían ver. Para el viernes, mis papás ya estaban más tranquilos y hasta dijeron que si seguía así, tal vez reconsiderarían lo del internado. El folleto desapareció de la cocina, y eso lo tomé como una buena señal. En la escuela aceptaron que regresara el lunes, pero con la condición de que estaría a prueba. Si pasaba cualquier cosa más, me iban a expulsar sin pensarlo. El señor Jacobson fue clarísimo, y con voz seria, me explicó todo lo que tenía que cumplir para volver. Esa noche de domingo casi no dormí. Los nervios no me dejaban pegar ojo. Me angustiaba volver, enfrentarme a todos después de tantos chismes sobre sustancias, y también pensar en el plan que Madison y Eric habían ideado. Pero lo que más miedo me daba era lo que Lea pudiera hacer después. Me la pasé dando vueltas en la cama, enredada en las sábanas. El lunes en la mañana me alisté en silencio. Escogí la ropa más sencilla que tenía porque solo quería que nadie me pelara. Lea no perdía oportunidad de lanzarme esas miradas burlonas cuando mis papás no veían, como si supiera algo que yo ignoraba. Preferí ignorarla y enfocarme en sobrevivir el día. Quería ver a Madison y Eric para ponerme de acuerdo con ellos. Desde que llegué a la escuela, sentía las miradas y los murmullos detrás de mí. Alcancé a captar fragmentos de conversaciones. Sustancias, loca, ¿ya te enteraste? Agaché la cabeza y me fui directo al casillero de Madison, donde ella y Eric ya me esperaban. Madison me abrazó rápido y hasta Eric, medio torpe, me dio unas palmadas en el hombro. Ya tenemos un plan, dijo Eric empujándose los lentes, pero sí está algo arriesgado. Me explicaron que querían tenderle una trampa a Lea. Iban a regar el rumor de que yo tenía un diario escondido en mi casillero, con secretos de todos, incluyendo a Lea. La idea era provocar que ella se metiera a buscarlo, y así cacharla en el acto. Eric tenía todo armado y se le notaba la emoción en la mirada. Yo la verdad tenía mis dudas. ¿Y si Lea no caía? ¿Y si nos cachaban? Pero ya no tenía de otra, así que acepté. Nos reunimos en el laboratorio de ciencias, que estaba vacío, para afinar el plan. Ese mismo día, Madison arrancó el rumor, diciéndole de manera casual a una de las más chismosas que yo llevaba un diario con todo lo raro que pasaba en mi casa y en la escuela. Para la hora de la comida, ya sabía que Lea se había enterado. Me miraba con esa cara calculadora,
y entrecerraba los ojos cada vez que coincidíamos en la cafetería. Al salir de clases, echamos a andar el plan. Hice todo un show guardando un cuaderno en mi casillero, y después, en vez de irnos a casa, con Madison y Eric, nos escondimos en un salón justo enfrente. El salón olía a gis y a sudor de adolescente. Eric consiguió una camarita del club de audiovisuales y la puso para vigilar mi casillero. Nos apretujamos alrededor de su laptop, viendo la pantalla con el pasillo vacío. Esperamos casi una hora. Poco a poco la escuela se fue quedando sola. Ya se habían ido casi todos. Yo ya me estaba resignando a que el plan no funcionó, cuando de repente vimos a Lea acercarse a mi casillero. Se aseguró de que nadie la viera. Sacó una hoja de papel. Seguro ahí tenía la combinación. Quién sabe cómo la consiguió. Y mi corazón empezó a latir rapidísimo al verla en la pantalla. Observamos cómo abría el casillero y rebuscaba como si lo hubiera hecho 1000 veces. Cuando encontró el cuaderno, se notó que lo abrió con ansias, pero su cara cambió en cuanto vio que solo había notas que decían «Sé lo que estás haciendo», en todas las páginas. Su cara de sorpresa casi pagaba todo lo que habíamos pasado. Fue ahí cuando salimos. Los tres la enfrentamos en el pasillo. Eric grababa todo con su celular. Nuestros pasos retumbaban en el corredor vacío mientras nos acercábamos. «¿Qué haces en mi casillero, Lea?», pregunté, tratando de sonar firme, aunque el corazón me martillaba el pecho. Lea cerró el casillero de golpe, claramente nerviosa. Yo solo, por primera vez, la vi sin palabras, toda su seguridad hecha polvo. ¿Solo qué? ¿Volviendo a plantar cosas? ¿Otra vez queriendo echarme la culpa?, le pregunté, temblando de coraje, sintiendo cómo salía todo el resentimiento. «No sé de qué hablas», respondió, pero la voz le temblaba. Sostenía el cuaderno como si fuera escudo. Eric levantó su teléfono. «Te tenemos en video metiéndote a su casillero, y también tenemos pruebas de que hackeaste sus cuentas». La luz roja de grabación parpadeaba y captaba todo. Lea se quedó pálida. Nos miró a Eric, a mí y luego a Madison. «Nadie les va a creer», alcanzó a decir, pero ya no tenía ese tono de siempre. «Tal vez no», contesté, «pero esto sí lo van a creer». Le enseñé mi tablet con todas las pruebas. Capturas de pantalla donde se veía que accedía a mis cuentas. Entradas del diario donde contaba cómo me estaba incriminando. El video recién grabado de Lea en mi casillero. Era tanto que hasta yo me sentía abrumada. Por primera vez, Lea se veía asustada de verdad. Toda su fachada se desmoronó y dejó ver que, en el fondo, no era tan segura como parecía. «¿Qué quieres?», preguntó en voz bajita, como niña chiquita. «Quiero que confieses. A mis papás, al director, a todos los que les has mentido sobre mí». Me sorprendió lo fuerte que sonó mi voz, como si el tener la razón me diera valor. Lea se rió, pero fue una risa hueca, sin convicción. «Eso nunca va a pasar». Intentó hacerse la valiente, pero el temblor en su voz la delató. «Entonces yo misma voy a mostrarles toda esta evidencia», dije. «Todo, hasta lo último». «No te van a creer», insistió. «Piensan que tú eres la conflictiva. ¿Ya se te olvidó? Ya solo buscaba excusas. Y los dos lo sabíamos. Y tenía razón. Mis papás estaban tan convencidos de que yo era el problema, que seguro iban a inventar cualquier cosa para no creerme, que falsifiqué todo, que exageraba o que ya le bajara a mis dramas con mi hermana». En ese momento, Madison se metió. «¿Y si conseguimos que un adulto en quien confíen lo compruebe?», dijo con una calma que contrastaba con los ánimos tan calientes entre Lea y yo. Nos explicó que su mamá era experta en seguridad informática. Si le mostrábamos las pruebas, podía confirmar que todo era real y explicarles a mis papás cómo Lea me estaba incriminando. Madison ya le había contado a su mamá, y ella estaba dispuesta a ayudar. La cara de Lea se le vino abajo. «Estás mintiendo», pero los ojos le brincaban de un lado al otro, súper nerviosa e insegura. «Inténtalo», le dije, y por primera vez en semanas la miré directo a los ojos. Nos quedamos así, como en un duelo silencioso, durante lo que se sintió eterno. La escuela estaba callada, y el sol de la tarde hacía que las sombras se alargaran en el pasillo. Al final, Lea se volteó y se fue, pero antes de irse soltó. «Esto no se acaba aquí». Yo sabía que tenía razón. Apenas era el inicio de una bronca mucho más grande, pero por primera vez en quién sabe cuánto, sentí que a lo mejor sí podía ganar. Esa noche le enseñé a la mamá de Madison, la señora Fátima, toda la evidencia que habíamos juntado. Se quedó horrorizada cuando vio lo que Lea había hecho. Su actitud tan profesional desapareció en cuanto empezó a ver las capturas de pantalla, y su cara pasó de la sorpresa al coraje. Aceptó hablar con mis papás para explicarles los temas técnicos que seguro ni iban a entender. Me prometió que les iba a hacer ver la verdad. Quedamos de vernos todos la noche siguiente. Yo estaba tan nerviosa que ni hambre me dio en todo el día. Tenía el estómago hecho nudo y me temblaban las manos. ¿Y si mis papás no me creían? ¿Y si otra vez se ponían del lado de Lea? Esos pensamientos no me dejaron en paz. Cuando llegó la señora Fátima, mis papás no entendían qué pasaba. Pensaron que venía a platicar de algún tema de la escuela o algo por el estilo. Nos sentamos todos en la sala y la tensión se podía cortar con cuchillo. La señora Fátima empezó a explicar tranquila lo que había descubierto. Les enseñó las capturas, los registros, el video donde se ve a Lea metiéndose a mi casillero. Les explicó con palabras sencillas cómo alguien puede hackear la cuenta de otro. De alguna forma, su forma de explicarlo les llegó más que todas mis súplicas. Mis papás se veían en shock. Mi papá no dejaba de mover la cabeza,
como si no entendiera nada, y mi mamá se puso a llorar, con el rímel todo corrido por las mejillas. De un momento a otro, se veían más viejos, como si la verdad de lo que su hija perfecta había hecho les hubiera caído encima. Lea al principio negó todo, pero la evidencia era demasiado clara. Cuando vio que ya no podía tapar el sol con un dedo, cambió el papel y se puso a llorar, diciendo que lo había hecho porque yo siempre era la consentida, que toda la atención era para mí, que a nadie le importaba a ella. Sus lágrimas hasta parecían genuinas, y por un instante, casi sentí lástima, casi. No podía creer lo que estaba oyendo, otra vez haciéndose la víctima, y lo peor, parecía que mis papás le creían. Mi mamá se acercó a abrazarla, diciéndole que todo estaba bien, que la entendían, que solo quería sentirse vista. Mi papá también empezó a tranquilizarla, y su enojo se fue apagando. Yo sentí que iba a explotar. De verdad, después de todo lo que me hizo Lea, ¿todavía la defendían y le buscaban pretextos? Me daba un coraje que me quemaba por dentro. Fue ahí cuando ya no aguanté y empecé a sacar todo. Le solté todo lo que ella había hecho. El ataque con químicos que pudo haberme lastimado de verdad si no hubiera puesto la trampa. Los mensajes falsos que casi logran que me manden a un internado. Las cosas raras que puso en mi casillero y que pudieron causar que me expulsaran o algo peor. Mi voz cada vez sonaba más fuerte, años de dolor y coraje saliendo de golpe. No es que solo se sintiera ignorada, les dije, con la voz temblorosa. Ella intentó destruirme y ustedes se lo permitieron. Le creyeron todo sin preguntarme nada. ¿Saben lo que se siente? Que tus propios papás piensen que eres capaz de hacer cosas tan horribles. Mis papás se quedaron helados. Creo que nunca me habían escuchado hablar así, tan directo. El silencio se apoderó del cuarto. Solo se oían los sollozos de Lea, que ya hasta se escuchaban fingidos. ¿Es cierto eso?, le preguntó mi papá a Lea. ¿De verdad hiciste todo eso? Su voz era bajita, pero tenía un tono raro, como nunca le había oído. Las lágrimas de Lea desaparecieron en un segundo al darse cuenta de que ya nadie le compraba el show. Se encogió de hombros y soltó. ¿Y qué si lo hice? Ustedes fueron los que nos enseñaron que solo una podía ser la favorita, que había que competir por su cariño. Yo solo estaba jugando mejor que ella. Mis papás se quedaron como si les hubieran dado una cachetada. Empezaron a negarlo, diciendo que nos querían igual a las dos, pero Lea y yo sabíamos que eso no era cierto. Siempre nos pusieron a competir, siempre dejaron claro que su cariño dependía de que nos portáramos según su idea de lo que debía ser una señorita. Sus palabras ya no tenían peso frente a todos esos años de pruebas. La señora Fátima, incómoda, se movió en el sillón. Su actitud de profesional desapareció por un momento y se notaba que quería salir corriendo. Se disculpó y dijo que ya había hablado todo lo necesario. Antes de irse, me apretó el hombro. Un gesto chiquito pero que me significó muchísimo. Cuando se fue, mis papás intentaron hablar con nosotras, pero ni Lea ni yo queríamos escucharlos. Cada una se fue a su cuarto, dejándolos ahí sentados, sin saber ni qué decir ni qué hacer. Alcanzaba a oírlos abajo, hablando entre susurros, a veces subiendo el volumen hasta que recordaban que podíamos escuchar. Más tarde esa noche, tocaron mi puerta. Pensé que era alguno de mis papás, listos para soltarme otro discurso, pero era Lea. Se quedó parada en la entrada, viéndose más chica, menos segura. Entró y se sentó al borde de mi cama. Ninguna de las dos dijo nada por mucho tiempo. El silencio estaba lleno de años de rivalidad y heridas. No me arrepiento, soltó al fin. Bueno, de casi nada. Su voz era plana, sin emoción. No me sorprendió, ya lo sé. Yo jugueteaba con un hilo de la cobija, sin verla. Pero no quería que llegara tan lejos con los químicos y eso. Solo quería asustarte. Su tono no era precisamente de arrepentimiento, más bien como si aceptara que se pasó. No era una disculpa, pero igual era lo más cercano que iba a escuchar de ella. Al menos era honesta, que ya era mucho más de lo que podía decir de nuestras pláticas últimamente. ¿Y ahora qué?, pregunté, por fin viéndola a la cara. Con la poca luz se veía más niña, más como la hermana que antes conocía. Solo se encogió de hombros. No sé, pero ya no voy a intentar arruinarte la vida. Lo dijo como si nada, como si hablara del clima. No era una paz total, pero era algo, una tregua quizá. El comienzo de otro capítulo en nuestra relación tan complicada. Los días que siguieron estuvieron rarísimos. Mis papás andaban de puntitas con nosotras, como si tuvieran miedo de que nos fuéramos a quebrar. Intentaban hablar de lo que pasó, de sus expectativas y de cómo tal vez se habían pasado de exigentes. Pero todo sonaba a puro intento, a demasiado tarde. Ninguna palabra podía borrar tantos años de favoritismo y exigencias imposibles. En la escuela, poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Poco a poco, los chismes sobre mí se apagaron y surgieron nuevos rumores. Madison y Eric siguieron a mi lado y de verdad se volvieron mis amigos. No solo compañeros en la bronca con Lea. Empezamos a comer juntos diario y a veces iban a mi casa después de clases para hacer tarea. Se sentía bien saber que podía confiar en alguien. Lea y yo no volvimos a ser amigas, ni de cerca, pero al menos ya no estábamos en plan de destruirnos, lo cual ya era ganancia. Nos tolerábamos en una especie de tregua fría. Nos cruzábamos en los pasillos de la casa o en la escuela sin decir palabra. A veces la cachaba viéndome con una cara rara que no lograba descifrar. No era odio, pero sí era algo más complicado. Una noche, como una semana después de todo,
mi mamá entró a mi cuarto, se sentó en mi cama y esta vez sí se disculpó en serio. No de esas disculpas de perdón si te sentiste mal, sino de verdad, reconociendo que ella y mi papá la habían regado presionándonos tanto y queriendo que fuéramos algo que no éramos. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Pensábamos que los estábamos preparando para el mundo real, dijo. Creímos que les estábamos ayudando. Jugaba nerviosa con su anillo de bodas. Yo no dije nada. Todavía no estaba lista para perdonarla. Me dolía demasiado. La herida seguía abierta y la traición era reciente. Tu papá y yo hemos estado platicando, siguió. Creemos que quizá todos necesitamos ayuda. ¿Terapia familiar, tal vez? Lo dijo con miedo, como si le diera pena proponerlo. Me sorprendió porque mis papás siempre habían estado en contra de la terapia y decían que era para gente débil. Mi papá, sobre todo, se reía cada vez que alguien lo mencionaba. ¿Y eso por qué ahora? Pregunté sin ocultar mi desconfianza. Ella bajó la vista. Porque casi los perdemos a las dos. Porque creamos una situación en la que tú y tu hermana sentían que tenían que lastimarse para ganarse nuestro cariño. ¿Qué clase de padres hacen eso? La voz se le quebró y le vi las lágrimas. Yo no supe qué decir, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una pequeña esperanza. Como si tal vez sí pudiera cambiar algo. Como si igual y podíamos salir adelante como familia, aunque estuviéramos hechos pedazos. Al día siguiente, encontré una nota metida por debajo de mi puerta. Era de Lea, y solo decía, ¿tregua? La letra temblorosa y el signo de interrogación demasiado cuidado. Le contesté con lo mismo, tregua. La pasé por debajo de su puerta y escuché cómo la recogía. No era gran cosa, pero era un buen principio. Después de todo lo que pasó, un comienzo era lo único que podía pedir. Sabía que lo que venía sería complicado y largo, pero por lo menos ya había un camino, y no solo un callejón sin salida. Al día siguiente desperté con una sensación extraña de optimismo. No era como si mágicamente todo estuviera bien, pero sentía que tal vez las cosas no siempre iban a estar mal. Me arreglé con calma, escogiendo ropa que sí me gustaba, y no nada más porque mis papás la aprobaban. Se sintió bien volver a sentirme yo. Cuando bajé a desayunar, mis papás ya estaban en la mesa con esas caras serias que siempre anuncian problemas. Se me hizo un nudo en el estómago. Mi papá se aclaró la garganta y me dijo que ya habían hecho cita para nuestra primera sesión de terapia familiar el sábado. Solo asentí y agarré una barra de granola sin saber bien qué responder. Cuando iba saliendo, vi que Lea me observaba desde las escaleras. Cruzamos la mirada, pero luego ella la apartó. En la escuela, me encontré a Madison y Eric junto a los casilleros y les conté lo de la terapia. Madison se emocionó y dijo que era un buen paso. Eric solo se encogió de hombros y dijo, mis papás también fueron a terapia cuando mi jefe casi nos deja en la calle por su adicción al juego. Y sí les sirvió. Yo no estaba muy convencida, pero al menos mis papás lo estaban intentando. A la hora de la comida, estaba sentada con Madison y Eric cuando Logan llegó a nuestra mesa. Me puse tensa esperando que dijera algo feo sobre los mensajes que Leah mandó fingiendo ser yo, pero en vez de eso, se disculpó medio torpe por haber creído que eran míos. Movía los pies y ni me podía ver a los ojos, pero parecía sincero. Solo asentí y le dije, está bien, aunque no estuviera segura de sentirlo así. Cuando se fue, Madison me dio un high five discreto por debajo de la mesa. El resto de la semana no pasó nada digno de mención. Lea y yo nos seguíamos evitando en la casa, pero al menos ya no andaba buscando cómo arruinarme la vida. Mis papás seguían con las cenas familiares forzadas, preguntando cosas de nuestro día y fingiendo que todo era normal. Era súper incómodo, pero yo seguía el juego. Supongo que era mejor que pelear. El sábado llegó más rápido de lo que quería. Me levanté con flojera, temiendo la sesión de terapia. Mis papás iban vestidos como si fueran a misa. Lea traía un suéter tan conservador que parecía bibliotecaria de 50 años. Yo me puse jeans y una playera porque, si íbamos a hablar de sentimientos, mínimo quería estar cómoda. El consultorio de la terapeuta estaba en una casa vieja adaptada, llena de plantas por todos lados. La doctora Moreira era más joven de lo que esperaba, como de 30 y tantos. Nos sentó en círculo y empezó explicando cómo funcionaba la terapia familiar. Mi papá se veía súper incómodo, moviéndose en su silla todo el rato. Mi mamá no dejaba de asentir de más a todo lo que decía la doctora. Lea solo miraba al piso. La primera sesión fue pura plática. Preguntas de la doctora sobre cómo era nuestra familia, cosas básicas de la rutina y la comunicación. Incluso con eso, mis papás se pusieron nerviosos. Cuando preguntó qué esperaban de Lea y de mí, mi papá se soltó hablando de que quería que fuéramos exitosas y felices. Yo solo me aguanté las ganas de poner los ojos en blanco. De regreso, nadie dijo nada. Mi papá subió el volumen del radio para evitar cualquier conversación. Cuando llegamos, Lea se fue directo a su cuarto y yo también. Me tiré en la cama y le mandé mensaje a Madison contándole lo incómodo que estuvo todo. Ella solo me mandó 1000 emojis de apoyo y me dijo que tuviera paciencia. Las siguientes sesiones de terapia sí se pusieron mucho más intensas. La doctora Moreira empezó a preguntar por situaciones concretas, como cuando mis papás nos empezaron a limitar la comida o cuando nos hacían ponernos maquillaje. Mi mamá, luego, se puso a la defensiva y dijo que solo quería prepararnos para la vida real. Entonces la doctora le preguntó qué era exactamente lo que ella pensaba que el mundo real esperaba de las mujeres. Mi mamá simplemente no supo qué contestar. Ya para la cuarta sesión, la doctora le preguntó a Lea por qué sentía que tenía que competir conmigo. Lea se quedó callada
buen rato y al final soltó, porque siempre sentí que solo había espacio para que una de las dos fuera suficiente. Al oír eso, mi mamá rompió en llanto. Mi papá solo bajó la cabeza. Yo, la verdad, no sabía ni qué sentir. Después de esa sesión, poco a poco empezaron a cambiar las cosas en la casa. Al principio fueron detalles pequeños. Mis papás ya no comentaban sobre lo que comíamos, ni dijeron nada cuando usé los mismos jeans como 3 días seguidos. Cuando Lea dijo que quería entrar al equipo de debate, mi mamá de verdad se interesó, en vez de salir con que era poco femenino o algo por el estilo. Una noche, como un mes después de empezar la terapia, yo estaba en mi cuarto trabajando en un proyecto de historia, y Lea llegó, tocó la puerta y se sentó en mi cama sin decir nada. Después de un rato sacó su celular y me enseñó una app que había encontrado para organizar tareas. Me dijo, igual esto te ayuda a levantar tus calificaciones después de todo el relajo. Fue un gesto tan normal, tan de hermanas, que ni supe cómo reaccionar. Solo le di las gracias y la descargué. Luego se fue, pero sentí que algo importante había pasado entre nosotras. Al día siguiente en la escuela, me topé con Joshua, un chavo de mi clase de inglés que siempre me había gustado. Me preguntó si quería hacer equipo con él para el proyecto de Shakespeare. Antes de todo el rollo con Leah, seguro me hubiera súper emocionado, pero ahora me sentía rara, como si tal vez tuviera otra intención. Madison nos vio platicando y desde lejos me hizo una seña de pulgar arriba, lo que me hizo reír. Acepté ver a Joshua en la biblioteca después de clases. Trabajar con él fue sorprendentemente agradable. Era divertido y listo, y parecía que no le importaban nada los chismes que habían salido de mí. Estuvimos 2 horas revisando Romeo y Julieta, y por primera vez en mucho tiempo, ni pensé en los problemas de mi casa. Al final me preguntó si quería ir por un helado algún día. Dije que sí, sin pensarlo demasiado. Cuando llegué a la casa, mi mamá me preguntó dónde había estado. Hace unos meses esa pregunta hubiera sonado a sospecha o a reclamo, pero ahora solo era curiosidad. Le conté lo del proyecto y le platiqué de Joshua. Ella sonrió y me preguntó si era buena persona, no si era de buena familia, o si tenía dinero, o alguna de esas cosas raras en las que antes se fijaba, solo si era buena onda. Le dije que sí, que lo era. Ese fin de semana tuvimos otra sesión con la terapeuta. La doctora Moreira nos pidió que habláramos de nuestras metas como personas, no como familia. Mi papá dijo que quería estar más presente y dejar de obsesionarse tanto con el trabajo. Mi mamá reconoció que había estado viviendo a través de nosotras, tratando de darnos la vida que ella sentía que no tuvo. Lea dijo que quería enfocarse en la escuela y ver si podía aplicar a universidades buenas. Cuando me tocó, dije que yo solo quería averiguar quién era sin tanta presión. Al salir de la sesión, mi papá nos llevó a comer. No era nada fancy, solo una cafetería cerca del consultorio, pero fue la primera vez en años que salimos a comer sin que mis papás criticaran lo que pedíamos o cómo nos veíamos. Lea pidió un plato gigante de hotcakes y nadie dijo nada sobre las calorías o el cuerpo. Yo pedí una hamburguesa con papas y mi papá hasta me preguntó si quería una malteada. Se sintió raro, pero bonito. La siguiente semana en la escuela tuve mi primera cita de verdad con Joshua. Solo fuimos por un helado después de clases. Nada impresionante. Platicar con él era muy fácil y nunca me presionó para nada. Cuando me dejó en mi casa ni siquiera intentó besarme. Solo me dijo que se la había pasado bien y que ojalá pudiéramos salir otra vez. Me sorprendí sonriendo mientras entraba. Mi mamá estaba en la cocina y me preguntó cómo me había ido. Por primera vez, le conté la verdadera historia, no la versión editada. Le dije lo nerviosa que estaba, lo buena onda que era Joshua, lo insegura que me sentía de si me gustaba solo como amigo o algo más. Ella solo me escuchó, sin juzgar ni dar consejos que no le pedí. Se sintió raro, pero bien. Esa noche oí a mis papás discutiendo en su cuarto, pero no era una pelea como antes, más bien era una plática intensa. No entendí mucho, pero escuché a mi mamá decir que quería hacer las cosas mejor y a mi papá estar de acuerdo. Al día siguiente, mi papá nos anunció que iba a pedir una semana de vacaciones para irnos en familia, no a Disneylandia ni a un lugar para presumir, sino a una cabaña junto a un lago que era de un amigo suyo, solo para relajarnos y convivir. El viaje estuvo bastante bien, sin señal, sin internet, puro bosque, lago y mucho tiempo incómodo juntos. El primer día fue súper tenso porque nadie sabía cómo actuar sin las rutinas de siempre, pero ya para el segundo las cosas se relajaron. Mi papá me enseñó a pescar, cosa que nunca se había molestado en hacer porque decía que eso no era para niñas. Pesqué una lobina bastante grande y me sentí ridículamente orgullosa. Una tarde encontré a Lea sentada sola en el muelle. Dudé, pero fui y me senté con ella. Nos quedamos calladas un rato, solo viendo el agua, hasta que ella me dijo que sentía todo lo que había pasado. Así, directo, sin drama. Yo también le pedí perdón, por no darme cuenta de la presión que tenía encima. No fue una reconciliación de película, pero sí fue honesta. Cuando regresamos, las cosas no eran perfectas, pero sí mucho mejores. Mis papás empezaron a dejarnos tomar más decisiones. Ni se enojaron cuando saqué un B en matemáticas y hasta escuchaban a Lea hablar de que quería estudiar psicología. En la escuela todo mejoró. Los chismes se fueron apagando poco a poco y surgieron nuevos dramas. Madison, Eric y yo nos hicimos súper amigos. Y con Joshua las cosas iban tranquilas. Resultó que teníamos mucho en común.
sobre todo en música y películas, y nunca me hizo sentir que tenía que ser o parecer algo que no era para gustarle. Un día, como 2 meses después de que todo pasó, estaba limpiando mi closet y me topé con todo el maquillaje caro que mi mamá me había comprado, ese que antes me ponía con tanta dedicación cada mañana. Llevaba semanas sin siquiera tocarlo, y para mi sorpresa, no lo extrañaba ni tantito. Junté todo en una caja y se lo pasé a Madison, que sí disfruta de esas cosas. La doctora Moreira propuso que Lea y yo tuviéramos nuestro rato de hermanas una vez a la semana, solo las dos, haciendo algo que nos gustara. Al principio fue súper raro. Fuimos al cine y casi ni cruzamos palabra. La siguiente vez intentamos hacer galletas y acabamos en una guerra de harina que nos hizo reír hasta que nos dolió la panza. No es que volviéramos a ser inseparables, pero al menos ya era algo. Mis papás también empezaron a cambiar. Mi mamá regresó a la escuela para terminar la carrera que había dejado cuando se casó, y mi papá se animó a preparar la cena una vez por semana. Al principio le salía fatal, pero poco a poco fue agarrando la onda. Dejaron de hacer comentarios sobre cómo nos veíamos o de presionarnos para que llamáramos la atención de los niños. Una noche, en la cena, como 3 meses después de nuestra primera sesión de terapia, mi papá nos pidió perdón de verdad. O sea, no de esos, perdón si te sentiste mal, sino una disculpa real. Nos dijo que había estado mal poner tanta presión en nosotras, hacernos sentir que solo valíamos por nuestra apariencia o con quién nos casábamos. Admitió que a él lo educaron así y que nunca se lo había cuestionado. Mi mamá asintió y también nos ofreció una disculpa. Fue medio incómodo y no salió perfecto, pero se sintió sincero. Después de cenar, Lía y yo acabamos en su cuarto, sentadas en la cama como cuando éramos niñas. Me enseñó los folletos de las universidades que estaba considerando, todas con buenos programas de psicología, y yo le conté que la mamá de Madison se había ofrecido a enseñarme lo básico de programación en el verano. No estábamos compartiendo secretos, ni peinándonos, ni nada de eso, pero se sentía bien, como si fuera lo más normal. Al día siguiente, en la escuela, me topé de nuevo con Logan. Intentó ligarme con las mismas frases baratas de siempre, esas que seguro le dice a todas. Antes, tal vez, hubiera sentido bonito que me buscara, pero ahora solo me dio flojera. Le dije amablemente que no me interesaba, y me fui sintiéndome, no sé, extrañamente poderosa. En el almuerzo me senté con Madison, Eric y Joshua. Madison contaba sus planes para abrir un club de programación para chicas el próximo año, mientras Eric le enseñaba un juego a Joshua en su celular. Miré alrededor de la cafetería y vi a Lea con sus amigas. Cruzamos miradas y me hizo una seña con la cabeza. Nada dramático, solo un saludo simple. Le contesté igual. Ese fin de semana tuvimos lo que la doctora Moreira llamó una sesión de contrato familiar. Cada quien escribió lo que esperaba de los demás de ahora en adelante. Mis papás prometieron respetar nuestra individualidad y apoyarnos en lo que nos interese, aunque no lo entiendan. Lea y yo prometimos hablarnos directo, sin competir ni hacernos la vida difícil. Sonaba medio cursi, pero también era necesario. Después de esa sesión, Lea y yo salimos de compras juntas. No fue para maquillaje ni ropa provocativa, solo cosas normales que sí queríamos. Yo me compré unos tenis nuevos y un libro de mecánica automotriz que tenía muchas ganas de leer. Lea se llevó unas novelas de ciencia ficción y una calculadora super padre para su clase de mate. Luego fuimos por un helado y platicamos como hermanas. De la escuela, las amigas y el maestro de historia raro que siempre trae comida en la barba. Al llegar a la casa, mis papás estaban en la sala viendo álbumes de fotos viejas, de cuando Lea y yo éramos niñas, antes de todo el rollo de la presión y la competencia. Salía una foto nuestra en el patio, llenas de lodo, riéndonos a carcajadas con los dientes chuecos y algunos huecos. Mi mamá la señaló y dijo, extraño a esas niñas. Yo le respondí, siguen aquí, solo que ya están más grandes. Sonrió y asintió. Esa noche le mandé mensaje a Madison y le conté todo, desde la ida de compras con Lea hasta el acuerdo familiar. Ella me contestó con 1000 emojis de corazón y me puso, estoy orgullosa de ti. Y ahí me cayó el 20 de que yo también estaba orgullosa de mí, no por algo en especial, solo por estar saliendo adelante. Al día siguiente me levanté temprano y bajé para ver a Lea ya en la mesa de la cocina, haciendo tarea de verdad, no solo aparentando estudiar para verse bien. Me preparé unas tostadas y me senté frente a ella. Me pidió ayuda para su ensayo de inglés y le dije que sí, si ella me ayudaba con mi tarea de mate. Asintió y siguió en lo suyo. No era un final feliz de cuento. Mis papás todavía la regaban de vez en cuando, soltando comentarios sobre cómo nos veíamos o sugiriendo que deberíamos ser más señoritas. Lea y yo seguíamos discutiendo, y aún había momentos tensos. Había días en que los viejos hábitos querían regresar y me sorprendía pensando si mis papás nos estaban comparando o si Lea planeaba algo contra mí. Pero esos momentos ya eran menos. Íbamos aprendiendo a ser familia de otra manera, un día a la vez. No siempre era fácil, pero era real. Y la neta, lo real es mejor que la perfección. Unas semanas después, mientras limpiaba mi cuarto, encontré la bola vieja con la que una vez le puse una trampa a Lea. Sentí que eso había pasado en otra vida. La eché a la basura sin pensarlo. Esa noche, en la cena, cuando mi papá preguntó qué habíamos hecho en el día, le platiqué del show de autos al que fui con Joshua. Mi mamá, en serio, preguntó cosas sobre los carros en vez de si Joshua era de buena familia. Lea mencionó que su equipo de debate iba a regionales,
Mi papá dijo, estoy orgulloso de las dos, y se notaba que lo decía en serio, no porque fuéramos bonitas, populares, o porque encajáramos en lo que esperaban, sino porque éramos nosotras mismas, y por fin, eso sí era suficiente.